Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en el canal El Refugio de Thomas Klaus y bueno, saludos a toda la gente que ha ido llegando. ¿Quién tenemos por aquí? Oski, NASA, Linux, hola, bienvenido, muchas gracias. Gisela, Reina, Mos, hola, buenos días. Bueno, perfecto. Pues vamos a presentar a nuestro invitado en este programa. Tenemos con nosotros desde Argentina a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, muchísimas gracias a vos nuevamente por la invitación y como siempre es un placer estar aquí acompañándonos y recorriendo diferentes temáticas que lo que hacen es, bueno, pues aportar más luz a cada uno que se encuentra con estos videos. Así que bueno, agradecido nuevamente que me hayas invitado y ojalá que también este programa y esta temática les aporte a todos los que se encuentren con este videoprograma, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, el placer es nuestro que tú estés aquí. Y bueno, el tema de hoy son las herencias que recibimos de nuestros familiares y nuestros ancestros y cómo esto afecta nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida y todo eso, ¿no? Y bueno, pues Pablo nos hablará de eso. Pues tú, Pablo, ¿cuál es tu visión de este tema? Bueno, a ver, hablar de los ancestros y de las herencias familiares generalmente tiene que ver cuando uno está en un proceso, ¿sí?, de vida o en un momento en donde por ahí se encuentra con diversas situaciones que le llaman la atención o se da cuenta que por ahí ante diferentes situaciones cotidianas reacciona por ahí de determinada manera a nivel emocional y ya ha probado con un montón de por ahí terapias, un montón de técnicas y sin embargo las cosas siguen sucediendo igual, ¿sí? Esto no significa que cuando algo así suceda tiene que ver específicamente con lo que hace al árbol familiar, ¿sí? Pero sí es una buena puerta de entrada como para decir, bueno, a ver, está pasando algo aquí que la verdad no sé qué más probar, ¿sí? Ya he probado de todo y no sé qué más probar. Entonces generalmente ahí es cuando, bueno, uno empieza a darse cuenta, como vos mencionabas, ¿no?, que formamos parte de un grupo, ¿sí?, de una familia que descubrimos a raíz de varias investigaciones que se vienen haciendo ya desde hace más de 70 años e incluso, bueno, ya si uno viaja mucho más atrás, hay un montón de libros y textos que nos indican que las herencias se transmiten, ¿sí?, a través de, por ejemplo, el ADN, a través de creencias, a través de, como dijiste, comportamientos. Y eso obviamente tiene una influencia en cada uno de nosotros. Lo aclaro. Esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es como un mecanismo natural que está y es un mecanismo de supervivencia. ¿Sí? Es un mecanismo de supervivencia. Porque de alguna manera, recordemos lo siguiente, en nosotros hay un cerebro, obviamente, que lo que hace es ahorrar energía. Y para ahorrar energía, utiliza estos mecanismos en donde, bueno, nacimos en un grupo familiar con determinadas creencias, ¿sí?, determinadas situaciones emocionales. Entonces, como eso está ahí, lo que hacemos es lo trasladamos a la próxima generación. Muchas veces uno tiene asociado que lo que hace a los ancestros o a las herencias familiares es algo malo, ¿sí? Sin embargo, como siempre lo digo, en las terapias, en las sesiones que brindo, es información, ¿sí? Tan simple como eso. Lo que pasa que el gran problema, en muchos de los casos, es que cuando esa información no se conoce, ¿sí?, o sea, está vedada, está en un nivel inconsciente,
ahí es cuando más poder, por decirlo así, tiene, ¿sí? Cuanto más repetición tiene. Y ahí es cuando uno, bueno, se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como te mencioné, y como les mencioné, esto no es un tema, digamos, por decirlo así, nuevo, ¿sí? Ya hace muchos años hay varios investigadores, varios psicoanalistas, varios doctores que han investigado esto al respecto y han llegado a la conclusión que hay un inconsciente familiar que se transmite. ¿Qué significa que hay un inconsciente familiar que se transmite? Que nosotros, por decirlo así muy simplemente, tenemos una parte consciente, ¿sí?, en nuestra mente y una parte inconsciente, ¿sí? O sea, está lo que estamos viendo en este momento, que es la parte consciente, y después hay otra parte que es la inconsciente. Y en esa parte inconsciente, velo como que ese cable inconsciente se conecta a un inconsciente familiar. Y ambos se retroalimentan, ¿sí? Ambos digamos, se pasan información. Esto lo descubrió, por ejemplo, Sigmund Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis, lo ha corroborado Carl Jung, ¿sí?, de una manera más amplia todavía. Y como te dije, hay un montón de investigadores hoy en día, la física cuántica ya lo corrobora también. No podemos decir por suerte, porque digo, ya está ejemplificado a través del tiempo que esto es así, pero por lo menos es información que uno dice, bueno, a ver, está comprobada, ¿sí?, científicamente, la física cuántica lo comprueba, entonces uno puede de alguna manera empezar a preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de ancestros y herencias familiares. O sea, ¿cómo influye esto en lo cotidiano? ¿Cómo influye? Pues de muchas maneras. Yo simplemente, si estás aquí y te encontrás con este videoprograma, lo que te invito es que hagas un ejercicio en donde puedas descubrir en tu vida alguna situación repetitiva, ¿sí? Puede ser en el área del dinero, puede ser en el área de las parejas o de los vínculos, o puede ser en el área de la salud. Alguna situación repetitiva, ¿sí? Siempre, no sé, cuando empieza, por ejemplo, el verano, ¿sí?, que he tenido un caso similar a esto, cuando empieza el verano me agarra algo a nivel corporal, ¿sí? Y después cuando pasa esa estación o al poco tiempo, ya eso como que deja de ser una molestia. O cuando por ahí estoy a punto de aperturar una empresa, lo mismo, ¿no? Sucede algo. Al personaje del ejemplo le pasa algo. Y esto ya es como algo repetitivo. Y provoca un montón de cosas y eso sigue exactamente igual. Uno dice, ¿por qué? Y lo aclaro, probar cosas no significa hacer más cosas, ¿sí? No significa hacer más cosas, sino en realidad lo que significa es que, en este caso, la persona del ejemplo, vamos a decirle Juan, ha ido a, no sé, con un terapeuta, esa misma sintomatología sigue, ha ido con otro terapeuta y sigue, ha ido con un doctor y le dijo un diagnóstico y así. Sin embargo, la cuestión sigue. ¿Por qué pasa esto? Cuando sucede esto, que hay repeticiones, porque como mencioné, esas repeticiones en realidad son un mecanismo de supervivencia, eso también es un mensaje, ¿sí? Es como un mensaje en la botella que uno puede decir, bueno, a ver, vamos a ver qué mensaje tiene para mí esto, ¿sí? ¿Qué significa en mi vida que sucedan esas repeticiones? ¿Cuál es el panorama más amplio que puedo ver en eso? Más allá de que uno diga, bueno, es un problema, me molesta, etc. Yo siempre lo digo, todo es aprendizaje. Y siempre, muchas veces, un aprendizaje uno lo percibe como un problema porque pues no descubre cuál es el mensaje, cuál es ese aprendizaje que uno tiene que aprender, ¿sí? Y esto conectémoslo con el árbol familiar, que es vamos a decirlo así, es una gran escuela de aprendizajes. Sucede que, claro, muchas veces, al igual que cuando uno va a la escuela, hay aprendizajes que no se realizan, ¿sí? Quedan inconclusos, por ahí hay un examen que uno rindió y bueno, no
solamente se preparó para ese examen y después, digamos, se olvidó de todo lo que había leído, o sea, solamente la información quedó a nivel teórico. Y así, cada historia familiar es como una escuela, ¿sí? O como un club. O sea, trasladalo a esa palabra que resuene más en tu interior. Y hay muchos aprendizajes que o no se conocen, o no se aprenden, o se aprenden así nomás, o simplemente se heredan, así. Un tío, por ejemplo, aprendió algo y lo hereda, ¿sí? A la siguiente generación. Ahora, muchas veces toda esa información obviamente genera situaciones en sus descendientes. ¿Sí? ¿Qué situaciones, por ejemplo? Bueno, como las que les mencioné. ¿Sí? Una persona que se encuentra que cuando quiere formar pareja por ahí no puede, se encuentra que cuando quiere independizarse económicamente no puede, o llega hasta un punto y después vuelve hacia atrás. Todas situaciones generalmente repetitivas que están grabadas en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente familiar, en nuestro inconsciente particular y también en nuestra etapa de nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la etapa de nacimiento es nuestra entrada a la vida. Y además, al ser una etapa totalmente creativa, es como en nosotros va a quedar ese mapa de qué implica crear. ¿Sí? Esto te lo quiero explicar con un ejemplo, porque creo que es la mejor manera para que se entienda. Cuando uno por ahí nace, ¿sí? Más allá de que obviamente uno nace a nivel biológico, en ese nacimiento también hay un mapa de creación. A esos padres les sucedió algo a nivel emocional, puede ser bonito o no, ¿sí? Y simplemente lo digo como para que sea gráfico, no significa que una emoción sea buena o mala, lo aclaro. Tuvo una experiencia, la procesó como en ese momento podía, y todo eso va generando un mapa alrededor de ese nacimiento. ¿Sí? Todo eso va generando un mapa alrededor de ese nacimiento. Todo eso va generando un patrón de creación alrededor de ese nacimiento. ¿Se entiende? Y cuando sucede eso, eso queda como información en cada uno de nosotros. Acá, bueno, ya tendríamos que ingresar a lo que tienen que ver las formas en las que cada uno nace. No es lo mismo nacer por parto natural, nacer por cesárea, con forceps, etcétera, etcétera. Todo eso va a brindarnos un montón de información, ¿sí? Que nos va a permitir o no, ¿sí? Que avancemos o que quizás avancemos lentamente. Y así como esto funciona de esta manera, también funciona con recursos. Hay veces que muchas veces por ahí uno, en su historia, no tiene por ahí, por decirlo así, ¿no? La confianza en empezar un emprendimiento y sin embargo descubre que un ancestro sí tuvo esa confianza. Lo que pasa es que uno dice, ¿y por qué no lo heredó? ¿Sí? Uno dice, ¿por qué no heredó esa confianza? Porque esa confianza o esos recursos muchas veces quedan encapsulados por información traumática, problemática, no aprendida que quedó en ese árbol familiar. Pregunto hasta aquí, Tomás, para no suponer, ¿se entiende hasta el momento esto que estamos viendo o más o menos? Yo sí, voy entendiendo. Si eso continúa y por favor la gente del chat, los que tengan preguntas, pues póngalas en el chat y yo las iré apuntando. Bueno, Dale. Yesenia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenísimo. Entonces, esto básicamente es en lo que consiste, digo básicamente porque cada persona es un mundo, ¿sí? Cada persona es un universo. Y esto es en lo que consiste un árbol familiar. ¿Qué es el árbol familiar? Es un mapa del inconsciente. ¿Sí? Es como si vos decís, bueno, a ver, es un libro de mi historia en donde yo vi que a un abuelo, cuando tuvo, por ejemplo, un emprendimiento, un trabajo, lo estafaron. Y eso mi abuelo no lo procesó, ¿sí? O sea, se lo cayó. ¿Sí? Tenía una familia y
no mencionó algo, ¿sí? Por ahí lo ocultó. Pues bien, eso silenciado, eso oculto, se traslada a la próxima generación. Y así, se traslada y se traslada y se traslada. ¿Por qué? Porque como siempre lo digo, y esto se une, ¿sí? Porque lo que estoy mencionando tiene que ver con una disciplina que es la transgenealogía, que es descubrir e ir más allá de nuestra historia. Uno descubre que esto obviamente tiene relación directa con nuestros procesos de creación. ¿Sí? En los programas anteriores que hemos recorrido hemos hablado del poder de la palabra, el poder de la mente inconsciente, bueno, un montón de, vamos a decirlo así, piezas que tienen que ver con nosotros como creadores de realidad. Y muchas veces lo que impide que nos transformemos en creadores de realidad es desconocer toda esa información que está a nivel inconsciente, desconocer esas dinámicas que están a nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces por ahí uno se encuentra con lo que se encuentra. ¿Se entiende? Esto, digamos, como inicio y ya casi llegando al nudo de la historia. Ahora, ahí veo, Tomás, que han realizado una pregunta. Sí, si quieres responderla, pues Oski NASA Linux ha preguntado, ¿hay enfermedades que son hereditarias y cuáles son? Y agrego a la pregunta que mi papá biológico tenía epilepsia y yo tengo esquizofrenia. ¿Tiene una relación? Bien. La pregunta de si hay enfermedades que son hereditarias y cuáles son, te puedo decir, sí. ¿Hay enfermedades hereditarias? Lo ponemos en duda. ¿Por qué? Porque solamente es muy poco el porcentaje, ¿sí?, de condicionamiento que tienen nosotros, esto que antes nos enseñaba la ciencia, digamos, con su soberbia de decir esto es así, que si, por ejemplo, un padre había tenido una enfermedad, ¿sí?, era muy probable que el hijo la herede. Ahora, en muchos casos eso sucedía y en muchos casos eso no sucedía. ¿Sí? Uno dice, ¿por qué? Te lo voy a explicar de una manera, ojalá que sea simple. Esa información que se transmite a nivel inconsciente ingresa en lo que se conoce como el ADN. O te lo voy a decir así, ingresa como en un campo de posibilidades. ¿Está? Toda esa información heredada ingresa en un campo de posibilidades que tenemos nosotros. Que esto ya está corroborado por la ciencia de la física cuántica. Ahora, dependiendo del grado de conciencia de la persona, dependiendo de su desarrollo interior, dependiendo de su poder personal, por decirlo así, esa información o se activa o se desactiva. ¿Se entiende? O sea, ¿estamos condicionados por historias de nuestro pasado? Sí y no. Uno puede decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Estamos condicionados, sí o no? Pues bien, las respuestas son las dos. Va a depender de cada persona. Si una persona, por ejemplo, no conoce su libro familiar, es muy probable que haya un montón de situaciones que, al no conocer las lógicas de su historia, se le vuelvan repetitivas. Ese estado emocional, a su vez, conecte con emociones heredadas y se active información que estaba ahí, pero como una posibilidad. Como una posibilidad. ¿Se entiende? Ahora, si esa persona descubre todo esto y hace, vamos a decirlo así, una reescritura de esa información, recordemos que lo que está en nosotros es una programación. Ahí, como decirlo, y sé que suena por ahí un poco fuerte, pero es así, la persona puede no, vamos a decir así, cambiar su destino, sino que puede crearlo.
¿Por qué? Porque si uno no toma conciencia de lo que habita en cada uno de nosotros, en nuestro código primario, eso, como le enseñaban en la antigüedad, se traduce como destino. Si uno descubre, recalibra, digamos, ¿no? Como dice, mira, esta es la maquinaria, vamos a ajustar lo que hay que ajustar, vamos a desajustar lo que hay que desajustar y lo sacamos, y lo reescribe, ahí la persona, la física cuántica diría que ingresa en otra línea de tiempo. En otra línea de tiempo. ¿Se entiende? Esta es la primera parte, digamos, la respuesta respecto a la primera parte de la pregunta. Ahora vamos a la segunda parte, que es mi papá biológico tenía epilepsia y yo tengo esquizofrenia, ¿tiene una relación? Bien, ahí habría que ver, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo que Oski tiene o tuvo con su papá? ¿Cuál es el conflicto que hay ahí? Sí, pero esto siempre observarlo y verlo desde un lugar de curiosidad, como siempre lo digo. Yo esto cuando lo transmito a través de los talleres o de las sesiones que brindo de descodificación del árbol familiar, el punto es que uno lo haga desde un lugar de curiosidad, bueno, a ver qué hay. No desde un lugar de, uy, hay algo malo ahí. No es el mejor lugar, digamos, si lo haces así. ¿Se entiende? Entonces ingresar como un lugar de curiosidad, de ver qué información hay ahí. Porque además, en definitiva, se trata de información que tiene que ver con vos. Y si esa información nos damos cuenta que encima va a ser determinante y gestante de las situaciones con las que nos vamos a encontrar en nuestra vida, bueno, yo de mi parte pues, me interesa profundamente descubrir qué es lo que hay ahí, ¿sí? Profundamente, para ver si dentro de todas esas posibilidades que hay y que todos tenemos, hay palancas que tengo que bajar para decirles que no y hay palancas que tengo que subir para decirles que sí. Y que eso después se manifieste en mi realidad. ¿Sí? ¿Te parece, Tomás, que pase a la siguiente pregunta? Sí, la siguiente pregunta es de SYDPF y dice, para el invitado, lo que comúnmente se entiende por enfermedades de herencia genética, ¿sería otra forma de hablar de elementos kármicos? Sería lo mismo, por decírtelo así. A ver, ¿qué es una enfermedad genética? Es algo que se manifestó, obviamente, a nivel corporal. Ahora, lo que genera esa información nunca, y escuchemos bien esto y recordémoslo, nunca es a nivel corporal. Nunca. No es porque, a ver, comiste un sándwich y ese sándwich estaba en mal estado, entonces, bueno, justo después de la semana te enfermas. Nunca tiene que ver con eso. Al menos desde el paradigma, ¿sí?, de las leyes de la creación, en donde nos enseña que no hay enfermedad que nazca desde esa misma enfermedad, sino que en realidad tiene que ver con planos anteriores. Y acá lo podemos unir con lo que dijo Sid PF 117. El karma. ¿Qué es el karma? ¿Es un castigo? No, no es un castigo. Simplemente es, lo voy a decir así, una puerta que quedó abierta. Una puerta que quedó abierta, un aprendizaje que quedó inconcluso. ¿Ven? Hay cosas que empiezan a sonar. Experiencias de nuestros ancestros que quedaron abiertas, no fueron comunicadas, ¿sí?, o fueron tapadas, o hubo emociones que no fueron reconocidas, o hubo soluciones que, lejos de estar bien o mal, fueron soluciones que se les ocurrió en ese momento. Entonces, eso queda grabado en nuestro inconsciente familiar y nuestro inconsciente, cuando capte alguna situación similar, va a responder con las mismas respuestas. ¿Sí? Va a responder con las mismas respuestas.
Esto muchas veces uno puede decir, pero bueno, ¿por qué nuestro inconsciente lo hace así? ¿Por qué es nuestro enemigo? No, simplemente porque es información que está ahí y muchas veces esa información, al haber sido heredada, al haber, digamos, formado parte de nuestra familia, pues simplemente lo tomamos como que es verdad y hay que hacerlo. Pero después por ahí en la realidad vemos que no funciona. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque bueno, acá se ve un desfasaje. ¿Qué desfasaje? Que a medida que hay experiencias no resueltas, tanto en el pasado de una persona como en el pasado familiar, eso va generando ciertas fugas energéticas. Y esas fugas energéticas son, paradójicamente, lo que más necesita por todas las vías expresar nuestro inconsciente. Entonces muchas veces por eso uno se encuentra con, como dije, ¿no? Situaciones repetitivas, que quiere lograr algo que no puede, que al poco tiempo abandona, o que quiere, por ejemplo, conocer a alguien, formar pareja y parece como que el universo se le pone en contra. Y uno dice, ¿por qué? ¿La vida está en contra? No. Simplemente no has visto tu libro familiar o no has visto en tu libro interno qué información hay ahí. ¿Sí? Por eso siempre, como sucede y como también, digamos, lo puedo demostrar, no solamente en mi vida, sino también en las personas que muchas veces acceden a las modalidades online que brindo o a los cursos o talleres, empiezan a cambiar cosas alrededor. Cuestiones emocionales que sucedían ya empiezan a disolverse, no porque sean malas, sino porque hay una cuestión de integrar ese aprendizaje que quedó inconcluso y ahí la persona, de alguna manera, se libera de esa presión, se libera de eso que lo presionaba, se libera de eso que lo esclavizaba. ¿Sí? Y ahí es cuando por ahí la persona se siente diferente, o como había mencionado el ejemplo al inicio, cuando por ahí iniciaba el verano que siempre aparecía un síntoma, no aparece. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, esto mismo que estamos mencionando. ¿Sí? De eso se trata en lo que hace esta temática, porque hay mucho más y bueno, si quieren podemos seguir profundizando en próximos programas. ¿Sí? Ahí invito a que lo contacten a Tomás o me contacten a mí y nos digan, bueno, me interesaría esta temática o me interesaría por ahí descubrir tal cosa y ahí nosotros podemos hacer otro programa brindando respuestas a esto. En el árbol, en el mapa familiar hay fechas, hay nombres que se repiten, hay fechas de nacimiento que son similares a nuestros ancestros. Hay empresas que tienen nombres similares a empresas también heredadas y todo eso genera una dinámica familiar. Entonces, habiendo llegado hasta este punto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ancestros e historias familiares? Hablamos de un libro que está en un placar y que constantemente nos está llamando a que lo abramos y veamos qué aprendizaje hay para nosotros. Cuando eso por ahí muchas veces no lo hacemos, pues, como mencioné, cuando hay una fuga abierta de energía, el inconsciente lo único que hace es manifestarlo constantemente para ver si en algún momento nos damos cuenta. A ver si nos preguntamos, bueno, ¿de dónde puede llegar a venir esto? O qué me conviene hacer diferente en esta situación. ¿Sí? No sé, Tomás, bueno, muchas gracias ahí, Oski, por tu mensaje, a Sid, PF117 por la pregunta, a Oski también por la pregunta. Así que bueno, esto digo, es como un inicio, ¿sí? Como una introducción porque es una temática hiper amplia y tan amplia como cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero recordemos que no es que sea ni bueno ni malo, sino que es información que está. Y si uno ingresa desde la curiosidad, desde el aprendizaje, es muchísimo lo que puede lograr. Muchísimo. Pero como siempre digo, no es para que me lo creas, sino que para que lo experimentes. Y ahí sí
nos reencontramos nuevamente a través de tu experiencia. Tomás, habiendo llegado hasta este punto, ¿sí?, de cierre abriente, en caso de que quieran seguir con esta temática, pues bienvenido sea. No sé si vos querés mencionar algo, alguna consulta, alguna pregunta, o estuvo todo claro y ejemplificado. No te estoy escuchando, Tomás, no sé si es de acá o... Perdona, estaba... Ahora sí. No me había dado cuenta. Digo que yo sí tengo varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando yo tengo un problema, el que sea, que podría ser heredado, ¿cómo sabemos el... ¿Cómo sabemos en qué generación, en qué lugar es el origen de ese problema? Y una vez tengamos localizado el origen, entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Porque, claro, es muy probable que esos ancestros, esos ascendentes, pues ya hayan fallecido y poca cosa se pueda hacer para solucionarlo. Y si por casualidad pues aún viven, pues bueno, es ya muy difícil pues volver a... Claro, solucionarlo. Genial. Bueno, esa pregunta que vos me haces es totalmente armónica también con la misma pregunta que me hice yo hace años, ¿sí?, cuando recién iniciaba en todo este aprendizaje. Y aquí viene el punto principal, ¿sí?, que muchas veces, esto también está demostrado, muchas veces hay familiares que no están en este plano. ¿Sí? O sea, uno no le puede ir a consultar información. O quizá uno le dice, no sé, a su mamá, bueno, mamá, ¿te acordás de la abuela si tal cosa? Y seguramente la madre no se va a acordar de algo. Pero aquí hay una clave. Toda la información está grabada en nuestro inconsciente. Por eso, desde ese mismo momento, es que, bueno, he decidido que la mejor manera de ingresar a esa información es a través del inconsciente, a través de una metodología, a través de protocolos, que lo que hacen es van directamente al inconsciente familiar y ahí se desvela lo que se tiene que desvelar. ¿Sí? Y ahí se trabaja a nivel emocional, se trabaja a nivel de también esos famosos códigos primarios y muchas veces después puede ser en una sesión o en dos, dependiendo del caso, eso ya empieza a sentirse de una manera diferente. La persona siente que hubo algo que cambió. Incluso hay situaciones que parecían problemáticas y de repente empiezan a resolverse. ¿Por qué? Pues porque fuimos directo a la computadora. Fuimos al BIOS, ¿sí?, al sistema BIOS de la computadora. No es que fuimos a reparar el disco rígido físico, o el mouse o el teclado, sino que fuimos directamente al BIOS. Como siempre lo digo, el problema nunca está en lo físico, sino que se manifiesta en lo físico. Y la mejor manera de conocer a nivel familiar la información, obviamente a través de preguntas, información que el consultante pueda recordar, pero bueno, desde lo que puedo decir que es mi humilde experiencia, en un 70% de los casos, la información no se recuerda o está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada? Por el mismo relato de los familiares. ¿Sí? Y acá, bueno, podríamos ampliar el tema mucho más y lo voy a poner de ejemplo en este punto. Cuando uno ve una película con amigos, uno se sienta y ve una película. Es muy probable que si esa película la vimos 4 personas, hayamos visto diferentes películas. ¿Sí? Uno va a decir, a mí me encantó cómo empezó la película. Otro va a decir, no, a mí no me gustó.
A mí, la verdad, la película no me gustó por la música que tenía. Otro decía, a mí me encantó por la música que tenía. Bueno, este mismo mecanismo funciona a nivel familiar. Sucede una experiencia y de acuerdo a cómo fue percibida, cómo fue procesada, eso es lo que se nos va a transmitir oralmente. Por eso no alcanza oralmente. Por eso hay que ir directamente, como a mí me gusta decirlo, al grano. ¿Sí? Yo en mi historia he descubierto, a raíz de todo esto, obviamente, que mucha de la información que creía, por así decirlo, era simplemente contada desde 2 o 3 personajes de esa historia familiar. Pero después había otros tipos de visiones, otro tipo de experiencias. Y ya descubrir muchas veces eso, pues genera que uno pueda empezar, como dije, a calibrar y escribir una nueva percepción. ¿Se entendió? Ahora sí. Sí, muchas gracias. A ver qué dice ahí de Corso. Hola Corso, ¿qué tal? Dice, hola. El año pasado heredé una buena suma de un pariente que no conocía. Nunca sabes cómo va a resultar el día. Una herencia así puede venir con, puede interferir en algo, o sea, bueno, aparte de, naturalmente, el dinero que es positivo, pero, o sea, heredamos también algo, cosas malas de ese familiar o algo así. Mira, siempre el punto principal es descubrir, bueno, qué sucedió alrededor de, por ejemplo, esa herencia, ¿sí? Siempre, como lo digo, la historia, acá esta es bueno, el punto realmente diferencial. Esta información siempre llega a un punto en donde se llega a siempre las mismas paredes cuando es desde lo general. Ahora, cuando es desde lo particular, esas paredes se derriban. ¿Qué significa? Que es necesario conocer la información de la persona. Es necesario. ¿Sí? Porque si no, uno cae en esos errores terribles, como por ejemplo, muchas veces uno hace de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, de reducir la astrología a un horóscopo. Y la astrología es una disciplina y una enseñanza milenaria. ¿Sí? Por eso es imposible que cuando vos leas en una revista, bueno, vos sos de Leo y este mes, digamos, el clima te va a beneficiar, en el trabajo van a estar todos de buen humor. Eso es totalmente, pero, digamos, es reducir una disciplina milenaria a, bueno, como muchas veces lo vemos, ¿no? En un cuadrito con texto. Por eso siempre la clave es ese, conocer el contexto de la persona. Ahí, como dice Corso, bueno, heredó una buena suma de un pariente que no conocía. Bueno, ahí lo principal es por eso una buena invitación a que lo conozcas, ¿sí? O lo que puedas, digamos, averiguar de ese ancestro, que lo puedas conocer un poquito más, llevar a conciencia y obviamente ahí descubrir más información de dónde vino esa herencia. Eso muchas veces va a marcar varias pautas. Sí, porque encima si a eso le sumamos lo que menciona Tomás, que el dinero, por creencias en un 90% religiosas, está visto como si fuese la encarnación del mal, pues obviamente hay información que ya no tiene que ver tanto con los ancestros, pero sí a nivel social y colectivo. Como siempre lo digo, el dinero es un elemento al que se le ha tirado un montón de tierra, muy a propósito, ¿sí? Ya sabemos por grupos a los que les conviene, digamos, pegar el símbolo del dinero con algo malo. Entonces, obviamente, ¿qué puede suceder si uno a nivel inconsciente tiene una información de que el dinero es malo? Cada vez lo va a tener más lejos, ¿sí? Pero recordemos que nuestro inconsciente no diferencia lo real del imaginario. Esto es algo que a mí cuando recién tomé contacto con esto, pero me hizo volar la cabeza y volvió a su lugar.
O sea, el inconsciente no diferencia lo real del imaginario. ¿Sí? Y esto muchas veces es el causante de un montón de conflictos. Para nuestro inconsciente todo es ahora, voy a decirlo. Ahora. Y ahora no es lo mismo que presente. ¿Vale? Aclarado eso. Entonces, volviendo al punto, muchas veces sobre el dinero se le ha trasladado una connotación terriblemente negativa, que el dinero es malo, que es escaso, que no lo merezco, que los que tienen dinero son malas personas, bueno, todas creencias religiosas, cuando vemos que en el mismo Vaticano, creo que es el imperio más rico, me animo a decir, del mundo, entonces uno dice, pero qué incoherencia, digamos, ¿no? O sea, nos dicen que los que tienen dinero están lejos de Dios, pero sin embargo, los que transmiten, entre comillas, la palabra de Dios están bañados en oro. Bueno, uno puede a través de eso darse cuenta de varias cosas, de muchas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso sería para otros temas. Pero en lo que hace al dinero, no tiene que ver con el dinero. ¿Sí? El dinero es un objeto. Es como este aparato, este celular. Lo que importa es la información que le traslado a ese objeto. Si esa información es limitante, bloqueante, tu inconsciente lo que va a hacer va a decir, ok, eso es un problema, lo sacamos de tu vida. Entonces, claro, la persona cuando por ahí conscientemente quiere aperturar su empresa, conocer a alguien, el ejemplo que más te guste, se encuentra con problemas. ¿Por qué? Por eso. Por esa información que está codificada, no conoce, pero no es que esa información es mala, sino que está codificada así. Y entonces eso se sigue y se sigue repitiendo. ¿Sí? Fui claro, Tomás, con esta respuesta y agradezco a Carolina Capmani, luego Astral, muchas gracias, mi amor, por estar acompañándome. Sí, muchas gracias, Pablo. Y otra cosa te quería preguntar. Esa costumbre que hay de repetir nombres en las familias, o sea, el padre se llama Juan Pérez y el hijo luego también, y cosas así. No sé, yo no le pondría a mi hijo Tomás porque entonces, no sé, desde mi punto de vista, como que lo condenaría a ser una continuación de mí y estaría como condenado a hacer cosas que yo he dejado pendientes y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú de esa costumbre de repetir nombres? Eso seguramente empeora todavía todo eso, ¿no? Mira, la mejor manera de pensarlo, incluso también vos, ¿no? Para que no creas que uno puede condenar a alguien, simplemente como dije, nosotros tenemos un mecanismo de ahorro de energía. Entonces muchas veces, por decirlo así, en la antigüedad se usaba esto de, bueno, la familia tal, ¿sí? O tal nombre y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a trasladar ese nombre ¿para qué? Para que siga el legado. Pero claro, bueno, acá ingresaríamos en un tema fascinante que tiene que ver con el poder de la palabra, los nombres, los símbolos. Como dice Tomás, muchas veces eso se traslada, pero como posibilidad. ¿Sí? Como siempre digo, de acuerdo a la labor que realice la persona en sí misma, ahí va a ser determinante si esa información se activa o no se activa. ¿Sí? No nos creamos que estamos condenados, sí estamos programados. Eso no hay duda alguna. El que crea que no está programado, bueno, lo podemos hablar también. Pero no es que, digamos, no es que estamos condenados, estamos programados. ¿Sí? Muchas veces esa programación juega en contra. ¿Sí?
Bueno, pues perfecto, muchas gracias Pablo y bueno, bienvenida ahí Gisela y bueno, pues no hay más preguntas en este momento. No sé si tengas más cosas que decir sobre este tema. Bueno, como para decir hay muchísimo, ¿sí? Por eso acá, a quienes gusten, sí, no, digo, es amplio, es muy amplio, digamos, ¿no? Pero acá, digamos, al que guste, si quiere algo en particular, que sigamos profundizando en este tema, bueno, ahí que lo contacte a Tomás o que me escriba a mí, digamos, o ahí en los comentarios, digamos, de este video, que pueda hacer esos comentarios y si quieren, en un próximo videoprograma o en próximos encuentros, ahí no hay ningún problema. Ya saben que hacemos un programa para responder alguna consulta, alguna duda, o si quieren que hablemos de otra temática, ya saben que de mi parte, bienvenido sea, y al menos lo que más me gusta a mí es poder hacerlo práctico. Muchas veces el gran problema de todas estas temáticas es que son teóricas. La clave es hacerlo práctico, que pueda uno conectar con esa información y después trasladarlo a su vida cotidiana. ¿Sí? Así que seguiremos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta. Esas sesiones que decías que se hacen para solucionar todo esto y tal, ¿en qué consisten? ¿Son las constelaciones familiares que dice Ángel Sandoval o cómo va eso? Las constelaciones familiares digamos, es casi similar. Lo que pasa es siempre lo que hace la diferencia por ahí es, bueno, lo que tiene que ver con los aportes o, como siempre digo, el desde dónde. Pero yo al menos lo trabajo particularmente con la persona. ¿Sí? A través de acuerdo a la problemática que la persona quiere resolver, ahí pues se abre un abanico de posibilidades. Porque como siempre digo, toda la información está en la persona. Siempre. ¿Sí? Lo que hacen las constelaciones generalmente representan una historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, Juan tiene una problemática, entonces va a un lugar físico, también lleva a 5 personas que representan esos familiares y ahí suceden muchas cosas. Yo he participado de constelaciones familiares y la verdad que suceden muchas cosas. Pero en definitiva, uno lo que comprueba nuevamente es que en nuestro cuerpo está toda la información. No en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el inconsciente biológico. Y cuando digo biológico es biológico, particular y familiar. Ojalá esto, Tomás, también haya brindado respuesta a tu pregunta. Sí, muy bien. Pues bueno, si no hay más cosas que nos quieras explicar sobre este tema, entonces pues iríamos terminando. Y bueno, pues muchas gracias, Pablo. Ya haremos más programas sobre este y otros temas, porque a ti el día te da igual, ¿no? Siempre que sea a esta hora, más o menos, ¿no? Martes, sí, 11:30 de Argentina, vos sabés que lo coordinamos y no sé, Martes, ¿eh? martes 11:30 de Argentina. Martes 11:30, vale. Pues podría ser el martes 30 de noviembre pues a las 11:30 de Argentina, que son Buenísimo. las... Vale, pues Genial. ahí... Ya lo agendamos en vivo, ¿sí? También para quienes estén. Martes 30 de noviembre, 11:30 Argentina. Genial. Claro, así la gente pues ya lo sabe y pueden venir. Bueno, pues gracias Pablo. Y bueno, a los espectadores, espectadoras, pues suscríbanse al canal de Pablo. Ahí les he dejado el link en la descripción o solo necesitan pinchar
sobre el nombre de Pablo en el título del programa. Y bueno, por lo que a mí respecta, pues haremos otro programa más tarde, a las 11 de la noche de aquí de Europa. Halloween, historia, leyenda y experiencias personales con Julio César Ramírez, que es mexicano, pero vive en España. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos y a todas. Nos veremos más tarde. Muchísimas Chao. gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias a todos. Nos encontramos Chao. nuevamente.